Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta sesión síncrona de nuestra semana 3 de módulo 9. Es un gusto poder otra vez estar con ustedes aquí en esta sesión. Pues bueno, ya prácticamente estamos a la mitad de nuestro módulo 9. Los vuelvo a saludar con mucho gusto, con mucho entusiasmo, su facilitador Jesús Salvador Román Sánchez, perteneciente a este gran proyecto educativo titulado Prepa en Línea C. Pues es un gusto para mí poder interactuar y dejar esta sesión pues para que les pueda servir para la realización de las actividades que van a realizar en el transcurso de esta semana 3 y que yo me imagino pues que ya empezaron a realizarlas. De hecho ya he estado revisando algunas y pues las actividades no son tan complicadas como ha sido el transcurso de este módulo. Únicamente hay que investigar bien de la historia de México y esta semana 3 pues no es la excepción. Aquí vamos a llegar de la Revolución Mexicana a nuestro México actual con algunos temas en específico. Entonces pues esta sesión va a estar dedicada prácticamente única y exclusivamente a todas las actividades de semana 3. Vamos a ver algunas cuestiones de manera general que ya hemos estado viendo en las otras sesiones y que pues en concordancia a esta semana pues no cambiará mucho la forma en que llevaremos la estructura de la sesión. Entonces pues primero vamos a ver cómo va a estar estructurada la sesión. 1, asuntos generales. Vamos a ver los asuntos generales. 2, los recursos que la propia semana tiene en semana 3. 3, las actividades integradoras que vamos a realizar en esta semana. El material de apoyo que ya está en la sección de avisos o foro de novedades, ya lo tienen para que lo puedan ustedes visualizar. Y la conclusión y despedida de esta sesión síncrona semana 3. Bien, pues los asuntos generales no cambian, prácticamente son los mismos. El primero, los horarios en plataforma, que es a partir de las 4 de la tarde a un aproximado de 9 de la noche. Como ya saben, este horario es un aproximado, como puede estar conectado a las 3 hasta las 10 de la noche, pero pues bueno, vamos a dejarlo en esa manera, ¿no? Que es de 4 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente. Ya saben, los mensajes, por favor, que sean de preferencia por el mensajero de Prepa en Línea. Esto porque, pues como se han dado cuenta, los contesto casi a la brevedad. No me tardo mucho en estar contestando sus mensajes que ustedes van teniendo o las dudas que se van generando de las actividades en el transcurso de la semana. Entonces, por medio del mensajero de plataforma es mucho mejor y la respuesta es inmediata. El tercer punto, pues bueno, les dejo mi correo pues para si tienen alguna cuestión o una duda más extensa, que necesiten alguna explicación ya más puntual, pues les dejo mi correo para que ustedes puedan ahí subir sus comentarios y yo checarlo. Les comento ahí, tardo un poquito más en el correo electrónico. Entonces pues si alguien me ha mandado mensaje y no le he contestado, pues les pido tantita paciencia. Son muchos los correos que me llegan, entonces pues luego es un poquito complicado. Y el último punto de asuntos generales es la entrega de actividades de la semana 1 y 2. Hasta ahorita el promedio de alumnos que me han entregado actividades de las 2 semanas anteriores no ha variado, sigue siendo en aproximadamente 50 alumnos tanto en semana 1 como en semana 2. Quizá bajó un poquito, muy poco, el promedio de alumnos que entregaron en semana 2. Es decir, en semana 1 entregaron 50 alumnos y ahora en semana 2 entregaron 49. Entonces únicamente por ahí faltó alguien. Hay un desfase de alumnos que no han entregado actividades y que incluso no han entrado a plataforma de aproximadamente 20 alumnos. Entonces pues la recomendación es a esos alumnos, si están o si han tenido el tiempo de escuchar las sesiones, es que pues estamos todavía a tiempo de entrar a plataforma y desde luego entregar sus actividades integradoras. Entonces
pues por ahí todavía puedo dar las extensiones en esta semana para los alumnos rezagados. Ya saben, únicamente manden un mensaje en el mensajero de plataforma diciéndome que tienen listas sus actividades pasadas, y con mucho gusto yo les habilito la plataforma para que la puedan subir, ¿sí? Entonces pues tómense ese tiempo. Si alguien conoce a algún compañero que por alguna circunstancia no ha logrado entrar a la plataforma y que no ha entregado sus actividades, pues coméntenle que estamos todavía en tiempo para irnos poniendo al corriente de nuestras actividades integradoras. Y voy a agregar ahí un quinto punto que no está aquí en asuntos generales, y es el siguiente. Pues ya estamos en la recta final, queridos alumnos. Entonces lo único que les pido es redoblar esfuerzos. Sé, y porque lo he visto, que han entregado muy buenas actividades que cumplen con la mayoría con los requisitos establecidos por la misma. En las rúbricas cumplen con ellas. Lo único que he visto ahí es quizá algunos errores de ortografía, pero que bueno, que creo y imaginar que pues no los ven, y eso hace que los tengan. También hay muy pocos alumnos que a lo mejor no entregan la actividad completa, es decir, les falta alguna pregunta, alguna captura de imagen, no sé, ¿no? Cualquiera de los puntos que vienen en la actividad. Entonces lo único es que redoblemos esfuerzos, que chequen bien los puntos que se les está pidiendo en cada una de las actividades para evitar pues que tengan un puntaje menor. Recuerden que se califica la redacción, la ortografía, la estructura del trabajo, la presentación y desde luego, y lo más importante, el contenido que tengan en sus actividades integradoras. Y bueno, viene ya la semana 4. Recuerden que pues ya tienen experiencia aquí en Prepa en Línea, y la semana 4 es más, no pesada, bueno, no complicada, pero un poquito más pesada. ¿Por qué? Porque hay que entregar el proyecto integrador, hay que participar en el foro de integración, hay que hacer las actividades extras que nos van pidiendo. Pero bueno, eso ya lo veremos en la otra semana. Entonces, esos son los asuntos generales que quiero que sepan para esta semana 3. Son prácticamente los mismos de la semana 1 y 2. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a ver. Bien, la primera recomendación, aquí tengo un error, dice semana 2, es semana 3, recursos de semana 3. Ahí se me pasó cambiar el número. La primera recomendación que yo les hago siempre, me voy a salir un tantito de la presentación y voy a entrar a plataforma, ¿sí? Entonces permítame tantito. Bien, ahí estamos ya en la plataforma. La primera recomendación que yo les hago es que visualicen qué unidad estamos viendo. Estamos ya en la unidad 3, titulada Del Cardenismo al México Actual. Si hacemos un poquito de memoria, pues recuerden que el cardenismo es quizá el periodo presidencial, así lo catalogan algunos historiadores como Enrique Krauss, como el más importante en la historia de México. Quizá el periodo presidencial más importante, quizá el presidente más cercano a la gente que hemos tenido, y que de alguna manera ha tenido el apoyo popular de, pues valga la expresión, del pueblo, ¿sí? Es considerado ese el más importante hasta nuestro México actual, ¿sí? En ese transcurso de tiempo, pues nuestro país ha tenido y ha cambiado y se ha fortalecido como un estado-nación, con sus características que ya o más bien iremos viendo. Entonces, unidad 3 dice del cardenismo al México actual. Punto 1, el cardenismo, sus características. 2, la expropiación petrolera. Recuerden que este es uno de los episodios más importantes de nuestro país, la llamada expropiación petrolera. Después, el México de la posguerra, la creación del Partido Nacional Revolucionario, que hoy conocemos como PRI. Recuerden que este partido pues prácticamente ha sido el bastión y la base del México actual, desde luego con sus errores, con sus aciertos, pero este partido político ha sido fundamental en la historia de nuestro país. Quizá algunos lo consideren para bien, otros lo consideren para mal, pero que
algo muy importante, que este instituto político forma parte de la historia de nuestro país como la base sólida de lo que hoy es nuestro México actual. Vuelvo a repetir, para algunos para bien, para otros para mal, pero bueno, cada quien tendrá sus puntos de vista. Después viene el proceso de industrialización de nuestro país y la llamada sustitución de importaciones, que fue un periodo presidencial en donde, el nombre lo dice, México se volvió un país nacionalista que tuvo sus beneficios, pero que a la larga tuvo sus consecuencias. Después ya la etapa de modernización y el crecimiento demográfico de México. En esta etapa de 1950 a 1980, la población de México prácticamente creció al doble de lo que tenía en 1950. En 1980 ya éramos el doble de mexicanos, y hoy en día, 2020 prácticamente, pues somos cerca de 120 millones de mexicanos, ¿no? Entonces ya somos una población, un país más bien poblado, ¿sale? La crisis del partido único, que el PRI en este caso, los principales movimientos sociales que ha tenido nuestro país. Todos hemos escuchado el movimiento estudiantil del 68, la elección del 1988 como una de las elecciones más controvertidas que ha tenido nuestro país, y el levantamiento zapatista en Chiapas a finales del año del 94, ¿sale? Y después viene México frente a la globalización. Este tema de la globalización es muy importante porque el nombre lo dice. México se vuelve un país, o más bien tiene que entrar al modelo económico capitalista, porque es el que predomina en el mundo, y esto hizo que México tuviera que adherirse a ciertos tratados de libre comercio que generó esta globalización, ¿sale? Después, esto que originó que México se identificara como un país sólido. Y cuáles son los desafíos actuales de nuestro país. Todos hemos escuchado la corrupción, el crimen organizado y las desigualdades de las clases sociales. Todos hemos escuchado estos temas, y incluso pues hemos visto noticias acerca de ella. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad 3 de nuestro módulo 9. Entonces, la recomendación muy importante es que revisen todos los recursos, revisen la guía, revisen cada uno de ellos. Todos traen información importante. Vuelvan a hacer su carpeta de archivos de PDF de semana 3. Si checan, todos tienen que ver con alguna actividad económica, con alguna actividad integradora, ¿no? Por ejemplo, de la creación del Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana, y hoy conocido por el Partido Revolucionario Institucional. Viene aquí cómo se fue creando el PRM, y después cómo dio origen a lo que hoy conocemos como el PRI, ¿sí? Entonces, toda la información viene aquí. Es muy importante que ustedes la estén visualizando. Las elecciones de 1988 como la elección más controvertida, en donde pues participan figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, Manuel Cloutier por el PAN. Aquí están los candidatos oficiales. Cuauhtémoc por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que después este frente, que lo vemos aquí en su logo, o más bien estos partidos formaron el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Este frente dio origen al partido que hoy conocemos como PRD, ¿sí? Este fue lo que dio origen al PRD. De hecho, varios personajes que estuvieron en el PRD y que hoy pues están en el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, surgieron de esta fractura del partido oficial PRI, y se fractura saliéndose Cuauhtémoc Cárdenas de ese partido, y creando este Frente Cardenista, que a la postre da origen al PRD. Hoy nuestro presidente López Obrador se va con Cuauhtémoc Cárdenas del PRI. Acuérdense que López Obrador era priista de inicio. Se va con Cuauhtémoc, fundan el PRD,
después hay una cierta distancia entre ellos y pues ya conocemos la historia actual, ¿no? López Obrador forma hoy lo que es Morena. El candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari del PRI. Recuerden que este presidente pues ha sido el más polémico quizá en la historia de México, ¿sí? Incluso se llega a decir que es el que sigue moviendo los hilos del país. Incluso se menciona que él puso a los presidentes siguientes como Cedillo, como el propio Vicente Fox, como el propio Felipe Calderón, después Enrique Peña Nieto, y se maneja también que hubo un cierto acuerdo con López Obrador, ¿no? Y un personaje histórico del PAN, Cloutier, un personaje muy histórico, muy querido también, pero que bueno, pues tuvo ahí una carrera a la presidencia, ¿no? Y un personaje también histórico, Eberto Castillo, ¿sale? Entonces vean cómo los recursos son muy importantes. Viene aquí un documental de las elecciones de 1988 como las elecciones consideradas más fraudulentas que pudo haber en la historia de México, ¿sí? De hecho se menciona que Cuauhtémoc Cárdenas de manera legítima gana las elecciones y con el llamado la caída del sistema, que en ese entonces estaba de secretario de Gobernación Manuel Cloutier, hoy secretario de Energía con López Obrador, en la presidencia de López Obrador, algo que no concuerda con las ideologías del presidente, como tener a un personaje que hizo el fraude de 1988 y hoy es premiado por esa izquierda que se salió del PRI, es premiado con una secretaría, ¿no? Pero bueno, así es la historia de nuestro país. Vamos a escuchar un poquito este documental. Dura 1 hora, no, es un fragmento, vamos a escuchar. extraña, compañero, que siempre cante mis penas, porque el mundo me ha enseñado que las mías son las nuestras. La familia, qué pena. Mientras descansa va dejando esta huella. Electoral. Cuauhtémoc Cárdenas recibe nuevas adhesiones. Yo en lo particular como productor de café, pero también como responsable de los compañeros que nos estamos organizando a través de la nueva central campesina, les hago un llamado a que acudamos mañana a Pantanal a las 12 del día a hacer una asamblea campesina estatal. Nosotros ya nos estamos organizando y los ejidos cañeros de la zona del centro también. O sea, es importante que rompamos ya ese corporativismo de la CNC. Renunciamos al PRI porque nos vamos con Cárdenas a tomar el poder el próximo 1 de diciembre. ¡Viva México! ¡Viva Cuauhtémoc Cárdenas! Queremos felicitarlos
demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. Vamos a entender que lo mismo es en China que aquí, donde cuando impera la razón, allí es, hombre. Por ejemplo, ella tiene que tener mayor seguridad en su casa. Vamos a hacerlo allá. Los mexicanos vivimos y responsabilidad. Aunque lamentablemente no todos aceptan estas razones. En solo unas horas, el PRI y el gobierno echaron a andar la más amplia maquinaria y el más vasto operativo de adulteración del voto que México haya conocido. El ocultamiento de resultados y su dosificación no han tenido otro objetivo que permitir a los operadores del fraude actuar para... Bien, hasta ahí le vamos a dejar porque pues dura una hora, pero lo importante es que ustedes visualicen todos los recursos que aquí nos están dando en la semana, pues para que tengan ustedes las herramientas y la información que se necesita. Por ejemplo, aquí están los organismos internacionales que rigen la economía nacional, como la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, la ICC, ¿sale? Entonces, pues es importante, ¿no?, que estemos nosotros revisando y checando cada uno de los recursos que aquí vienen. Y pues como saben, está el foro Aprendiendo, que en este foro pues primero se contestarán las preguntas que ahí vienen, que prácticamente van ligadas a los movimientos sociales que han sido trascendentes en nuestro país, cuáles han sido ellos. Rápidamente aquí les puedo comentar que el movimiento social más importante de México se cataloga a la Revolución Mexicana como un movimiento social más trascendente de nuestro país, ¿sí? Entonces eso es, quizá a lo mejor muchos no lo sabíamos, que la Revolución Mexicana está catalogada así como la más como el movimiento social más importante, de mayor trascendencia y que ha marcado a nuestro México. Entonces chequen todos los recursos, entren al foro, suban ahí si tienen alguna duda o algún comentario que se pueda visualizar. Recuerden también, está ya en la sección de avisos los materiales de apoyo que les comparto. Son unas diapositivas que pues creo que traen alguna información trascendente, importante, que pues considero que les va a servir en el desarrollo de sus actividades, aunque desde luego lo importante es que ustedes vean que en los recursos de la semana pues prácticamente está pues todo lo que se necesita, ¿no? Viene toda la información necesaria. Vamos a abrir rápidamente aquí este material de apoyo para que ustedes lo vean. Este que les subí es del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Pues considero que puede servirles porque da pie a ese fraude de 1988. Se da con Miguel de la Madrid como presidente de nuestro país, su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Aquí se da una cuestión muy importante, que es la privatización de la banca, y que con Salinas prácticamente se concluye. De la Madrid, cuando entra como presidente, entra con un país prácticamente en bancarrota, y por eso él es catalogado como un presidente tímido o tibio. Aquí los partidos por excelencia que existían o que de alguna manera eran importantes, pues es el PRI y el PAN también, porque hay que recordar y hacer historia que el PAN es el partido más antiguo de México, ¿sí? Aunque el PRI inició con PNR, el PAN ya había sido fundado, ¿vale? Entonces por eso es importante que se vea esto, además de que el PAN fue el primer partido político de oposición al partido único del PRI, que empezó a ganar ciertas gobernaturas, bueno, más bien ciertas presidencias municipales, ¿vale? Y lo que habíamos visto, ¿no? La ruptura
que tuvo el PRI, donde Cárdenas en el año del 86, considerada la ala izquierdista del PRI, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, forman el Movimiento de Renovación Democrática. Entonces escuchen, ¿no?, la casualidad del 88 a hoy en las elecciones de 2018, ¿no?, con el Movimiento de Regeneración Nacional. El objetivo era de que el PRI abriera el proceso de selección de candidatos para que fuera su candidato Cuauhtémoc Cárdenas, y esto no se da. El PRI designa a Salinas de Gortari, y entonces Cuauhtémoc y Porfirio Muñoz Ledo, junto con otros personajes como López Obrador, deciden formar el Frente Nacional, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. Entonces prácticamente es eso, es esta diapositiva que estamos viendo. Entonces aquí viene lo que hemos mencionado de las elecciones del 88, ¿sí? Entonces viene información que les va a servir, yo espero que sí. Entonces también viene la relación con América Latina, la relación con Estados Unidos, el ingreso de México a los aranceles, ¿sí? El pacto de solidaridad, donde aquí se da prácticamente la entrada de México a los tratados internacionales, ¿sí? Un momento, un suceso también muy importante que marcó a México, el terremoto del 85, ¿sí? El 19 de septiembre, todos hemos escuchado de él. De hecho, hay ciertas conmemoraciones a nombre de, ¿no?, la reforma en la universidad más importante de México, y los últimos años del gobierno de la Madrid, ¿no? Y un suceso importante también, el Mundial, ¿no?, de México del 86. Entonces, esto es el material de apoyo que ustedes van a poder visualizar. Está también el otro material, a ver si nos da, si lo podemos también visualizar. Vamos a abrirlo, que también es importante. Considero que es importante que también ustedes lo estén revisando. Entonces tienen muchos recursos para realizar sus actividades. Yo sé que lo van a hacer bien. Considero que hacen todo el esfuerzo necesario para hacer sus actividades bien, y lo importante es que lean, ¿no? Esa es la clave de un buen trabajo o de un buen proyecto de investigación. Este material tiene que ver con un gobierno anterior a Miguel de la Madrid, que es Luis Echeverría, ¿sí? Luis Echeverría Álvarez, del 70 al 76, viene aquí también lo que hicieron en los modelos de desarrollo compartido, un modelo también conocido como el de sustitución de importaciones, qué hicieron en cada uno de ellos, cuáles fueron las pautas importantes, ¿sí? Entonces aquí prácticamente van a tener información que les va a poder servir para la realización de sus actividades. Yo espero que sí les sirva, ¿no? Aquí la inflación, la devaluación que se dio en esa época, en la conclusión que podemos llegar, ¿sale? Entonces hay información aquí, tienen bastante información para que puedan ustedes pues visualizarla y la puedan desde luego utilizar en sus actividades. Entonces, punto importante, tienen mucha información para la realización de sus actividades integradoras. Entonces aquí están los materiales, en la sección de avisos están los materiales de apoyo para que los usen y realicen sus actividades, ¿sale? Entonces ahí están los recursos, y entramos ya a las actividades integradoras o a las actividades de la semana. Como saben, la recomendación que les hago, y yo espero que ya tengan contestado sus actividades formativas 5 y 6, son cuestionarios, ya saben, México Contemporáneo 1 y México Contemporáneo 2, que ya las hayan realizado, que ya estén hasta concluidas para no tener ningún inconveniente ahí. Está la actividad socioemocional 18, que tiene que ver con su tutora, ella es la que la va a revisar. Yo espero también que ya la hayan checado. Aquí vienen las instrucciones para que ustedes tampoco tengan ningún problema. Entonces pues yo espero que ya estén realizadas, para enfocarnos a la cuestión medular de la semana, ¿no?, que son las actividades integradoras.
La primera actividad es la actividad integradora 5, titulada Institucionalización de México y Movimientos Sociales. Así se llama nuestra actividad. Ya saben, viene una descripción, viene el propósito de esta, qué necesitan tener, qué van a entregar y lo importante, cómo van a realizar esta actividad. Pues bien, al igual que en semanas anteriores, viene la cuestión de descargar un documento. En este caso se llama Institucionalización de México y Movimientos Sociales. Una vez que lo descargan, van a completar el cuadro o el documento siguiendo las instrucciones que se les da. Yo aquí ya lo tengo descargado, lo voy a abrir para que vean de qué se trata. Este es el archivo que ustedes van a bajar. De hecho, aquí pues la recomendación es únicamente recomendación, no es necesario pues ustedes que pongan una carátula muy sencilla con su nombre, el nombre de la actividad, el grupo, si gustan poner mi nombre adelante, si no, no es necesario, la fecha de entrega, y entonces ahora sí empezamos a contestar lo que se nos pide en la actividad. La primer, perdón, aquí estoy creo que abriendo, permítame, estoy abriendo la actividad 6, permítame tantito, ok, sí, hay un errorcito, abrí la actividad 6, nos regresamos, estaba viendo la siguiente actividad, pero es actividad integradora 5, la institucionalización de México y movimientos sociales, que es esta. Ahí, perdón, tuve un pequeño error, es la institucionalización de México y los movimientos sociales. Le dan clic aquí y les va a descargar el archivo que tenemos, ¿no? Entonces, el primer punto que nos piden en esta actividad es que en un párrafo describamos las principales características económicas y sociales del cardenismo, ¿sale? Principales características económicas y sociales que se dio en el cardenismo. Entonces aquí van a poner su cuadro, van a poner características económicas del cardenismo y características sociales del cardenismo. Nos regresamos a sus recursos, vamos a regresarnos a los recursos, y van a ver que ahí tienen un apartado que dice el cardenismo. Ustedes pueden abrir ese contenido, pueden entrar al contenido y ahí los va a mandar a las características que pueden ustedes sacar, como fue la expropiación petrolera, qué fue el cardenismo, los primeros años de esos años del cardenismo. Entonces aquí está los recursos que ustedes van a poder utilizar. Entonces ahí tienen los recursos para que ustedes los puedan ir utilizando, ¿sale? De hecho pueden ustedes investigar en otro lado, no es necesario que sea esto. Finalmente ese es el punto clave, ¿no? Que chequen ustedes el recurso, pero la investigación está abierta, e incluso la historia de nuestro país o de México da para estudiar en muchos puntos o en muchas fuentes documentales. Entonces viene ahí la actividad. Una vez que ustedes concluyan el primer punto, van a llenar el segundo cuadro, que dice: en los primeros lustros de la posrevolución, es decir, después de la revolución, México se buscó institucionalizar, es decir, formar un estado base, y eso originó la creación de instituciones políticas muy importantes. Dentro de esas instituciones políticas importantes se da la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, la creación de Banxico, que es el Banco de México, y la creación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como lo conocemos, Banobras. Se crea Petróleos Mexicanos, el Partido Nacional Revolucionario, que hoy es el PRI, la Confederación de Trabajadores de México, la llamada CTM. Se da el llamado Plan Sexenal, que es la duración del sexenio de un presidente, y se crea lo que conocemos hoy como la reforma agraria, como el Código Agrario. Entonces, ¿qué van a hacer? De estas instituciones que se crean, ustedes van a investigar cuál es el propósito que tienen estas secretarías. Ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todos los mexicanos a la educación de calidad,
y en el lugar y los requerimientos que se quieran. ¿Cuándo se crea? El 3 de octubre de 1921 con el presidente Álvaro Obregón. Y así en cada uno de las instituciones que aquí se da. Bancico con Plutarco Elías Calles el 25 de febrero, Banobras con Abelardo Rodríguez, el Pemex con Lázaro Cárdenas, el PNR hoy PRI con Plutarco Elías Calles, la Confederación de Trabajadores con Lázaro Cárdenas, el Plan Sexenal, ¿sale? Entonces van a llenar el propósito de cada una de ellas, la fecha de creación y el presidente en turno, ¿sí? Volvemos igual a los recursos y aquí probablemente podamos encontrar algunas de estas instituciones, ¿sale? Probablemente sí estén aquí, si no, pues hacemos una investigación más amplia de este segundo cuadro, ¿no? Entonces tenemos que indagar, tenemos que investigar probablemente dónde están estos recursos, ¿no? Entonces eso es lo que van a hacer en el segundo cuadro. Una vez que ya concluyeron, van a completar el siguiente cuadro, que es completa la tabla de con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México en el siglo XX y las similitudes que podrían tener en sus demandas, ¿sale? Entonces, primer movimiento importante en nuestro país, el movimiento estudiantil de 1968. ¿Cuáles eran sus ideologías políticas? ¿Cuáles eran su ideología económica? ¿Y cuál era su ideología social? ¿Sí? Y vamos a ver qué similitudes podemos ver en nuestro México actual, ¿sale? ¿Qué vemos? En el caso del movimiento estudiantil de 68, pues ha habido también unos movimientos en la época actual, como el de Ayotzinapa probablemente, entonces ahí podríamos vincularlo. La participación social civil como reacción al terremoto del 85, es decir, cuál fue la reacción política, la económica y lo social en este acontecimiento de gran importancia en nuestro país. La formación de la oposición electoral de 1988, que ya vimos los recursos que son necesarios, y el último movimiento social catalogado de importancia en nuestro país, el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas en el año de 1994. ¿Cuáles fueron sus ideologías políticas, económicas y sociales? Están los recursos, ustedes ahí podrán checar prácticamente todos. No olviden poner sus fuentes de consulta si fuese necesario, y si es de recursos de prepa en línea CEP, pues aquí está cómo lo pueden poner, ¿no? Fuentes tomadas, recursos en prepa en línea CEP. Si hay otras ligas o otras fuentes bibliográficas, pues únicamente las ponen, ¿sale? Pero lo importante es que en los recursos viene, aquí está lo del terremoto, el movimiento estudiantil, el partido único, las elecciones del 88, el ejército zapatista, la liberación económica, los desafíos actuales del país. Entonces ahí están los recursos para que ustedes los puedan realizar. Entonces esa es la actividad 5 de nuestra semana 3. Únicamente la recomendación es indagar y leer bien para que entonces vayan plasmando su información. No es complicado, laborioso sí, y sobre todo una cuestión muy importante, leer y analizar bien cada uno de los recursos que ahí se nos están brindando, ¿sale? Entonces ese corresponde a la primera actividad. La segunda actividad, titulada Política Exterior Mexicana. Al igual que la otra, pues aquí viene la descripción, viene el propósito, qué necesitan, qué entregan, y otra vez, lo importante, cómo lo van a realizar. Aquí ya no es necesario descargar algún documento que venga dentro de la misma actividad. Aquí lo único que nos está pidiendo de primera instancia es que busquemos información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional, y nos da una liga de la UNAM que viene ahí la información. Usted le va a dar clic y los va a mandar a esa liga, y esa liga nos va a dar esa información que nos está pidiendo. Una vez que revisamos esa información, aquí la sugerencia es que en su primer cuartilla o en su primer hoja, pues a lo mejor sí es necesario hacer una pequeña
carátula, y después van a empezar a contestar en la cuartilla siguiente lo que las preguntas que se nos dan. ¿Cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Es decir, cómo estos tratados comerciales nos han, en palabras más coloquiales, nos han privado quizá de nuestra libertad nacional, ¿no? Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso TLC, que hoy ya lo conocemos con otro nombre. Cómo estos tratados han violado esa soberanía nacional, esa libertad nacional, es decir, cómo nuestra economía ya depende más de otras economías, haciendo que México sea un país dependiente de alguien o de algo más, ¿no? Eso es lo que nos dice la pregunta, cómo estos tratados comerciales han impactado en nuestra soberanía. ¿Sale? Punto 3. Van a buscar información sobre la globalización en México. Se sugiere que sean artículos periodísticos, pero bueno, esa es una sugerencia. Ustedes pueden buscar en donde encuentren información. Una vez que buscaron, en una cuartilla van a desarrollar cómo es o cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. ¿Sale? Y el punto 5, van a elegir una problemática contemporánea. Está corrupción, está migración y déjenme, checamos ahorita cuál es la otra. Y van a elegir una y van a explicar en media cuartilla qué solución ustedes le podrían dar a esta problemática actual. Aquí tengo un trabajito. ¿Sí? Aquí está la carátula, política exterior, nombre, grupo, facilitador, fecha de entrega y primera pregunta, ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? ¿No? Aquí es una explicación rápida donde el endeudamiento ha hecho que esta soberanía nos tenga atados a las cuentas de otros países en materia financiera, el capitalismo que ha predominado en otros sectores, etc., la deuda interna, la industria nacional, ¿sale? Después, cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Rápidamente, la globalización ha tenido cambios en los procesos económicos y políticos nacionales, ¿sale? Ciudades globales, ciudades importantes que han crecido, donde la dinámica de territorialización ha hecho que pues ciudades se vuelvan élites o ciudades importantes no de México sino del mundo, ¿no? Entonces hay que explicar todos esos puntos de la globalización, elegir una problemática. En este caso se elige la migración. También recuerden que hace un año con Trump estaba el auge de este tema, ¿no? De la migración y del muro, tanto en nuestra frontera norte como en la frontera sur. El tema de la migración ha sido un tema hoy en día de vital importancia, ¿no? También está otro tema actual que es la corrupción. No hay día que el presidente actual en sus conferencias pues no hable o no deje de tocar el tema, ¿no? de corrupción, quizá llegando a puntos extremos, ¿no? Pero bueno, sigue ese tema de la corrupción, está el tema de la migración y la otra problemática que ustedes podrían seleccionar, que es corrupción, migración, y recuerdo la otra. Déjenme ver porque no me acuerdo bien cuál es. El crimen organizado, perdón, ahí se me estaba yendo. El crimen organizado, ¿no? También un tema importantísimo en nuestro país. Incluso vemos en la televisión, sobre todo en varias series, que pues hablan del crimen organizado como una historia de vida, ¿no? Y que pasa en nuestro país y que a lo mejor muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos inmersos ya en esa temática, ¿no? Del crimen organizado, del narcotráfico, y que de alguna manera pues ya es en algunas partes de nuestro país, en algunas ciudades, ya es algo cotidiano el crimen organizado, ¿no? Para mal, que no debería de ser así, pero ya lo es, ¿no? No podemos esconder algo que está pasando en nuestra actualidad, ¿no? Entonces, pues prácticamente esas son las actividades que se tienen que realizar
Vuelvo a repetirles, ustedes tienen todos los recursos necesarios, tienen prácticamente todo para realizarlo. Entonces, ¿qué vimos? Vimos los recursos de la semana 2, ya los visualizamos, el material de apoyo, las actividades integradoras ya están ahí, ya las explicamos, ya de alguna manera vimos cuál es la estructura que estas deben de tener, que deben de realizar. La actividad integradora 5, institucionalización de México y movimientos sociales. La actividad integradora 6, política exterior mexicana, también ya vimos de qué trata, qué es lo que tenemos que realizar. Los materiales de apoyo, que también ya vimos. Y pues prácticamente es todo lo que vamos a visualizar en esta sesión síncrona de nuestra semana 3. Yo espero que les haya o que les sirva de mucho para la realización de sus actividades, para que no tengan ningún problema en la realización de las mismas. Pues de alguna manera la historia, como se los he estado comentando, es algo que ya está, que no podemos cambiar, que no se puede modificar, pero que esta ha sido o será la base de lo que somos como sociedad mexicana actual, ¿sí? No podemos cambiar, no podemos decir que el movimiento del 68 no pasó, que el terremoto no pasó, que las elecciones del 88 no pasaron, que venimos de una tradición partidista, como de partido único, y que hoy en día pues ha habido cierta transición en el cambio de poder de partidos, pero que de alguna manera pues los partidos que han estado en la alternancia se han comportado igual que el partido único, ¿no? Lo único que ha cambiado pues es el nombre del partido, y que nuestra actualidad nos dice que incluso nuestro gobierno pues también viene de un ala izquierdista del partido único, ¿no? Entonces no podemos cambiar eso, la historia no la podemos estar modificando porque finalmente sigue ahí. Quizás se han omitido algunas cosas importantes, sí, pero aún así hay cosas que nos han plasmado como Estado-nación. Pues bueno, prácticamente es lo que tenemos en esta sesión síncrona de semana 3. Yo espero que les sirva de mucho. Por favor, revisen los avisos, revisen todos los materiales que se les proporcionan, abran las veces que sean necesarias sus recursos para que ustedes tengan todos los materiales necesarios. Recuerden, estoy conectado de 4 de la tarde en adelante para las dudas que ustedes puedan tener. No se queden con ellas, compártanlas y con mucho gusto les ayudo a resolver esas dudas que se puedan ir generando. Una cuestión importante antes de terminar: eviten el plagio de trabajos entre ustedes o entre compañeros de otras generaciones. Más vale ser auténticos, ser honestos, que estar cometiendo un acto de plagio, ¿no? Que lejos de que les ayude, pues los va a perjudicar, y esto pues posiblemente les pueda generar una calificación baja o incluso la no acreditación del módulo. Entonces las actividades no son difíciles, únicamente hay que revisar, hay que leer, hay que hacer una revisión de fuentes bibliográficas, y con eso ustedes tendrán por concluidas sus actividades integradoras. Pues bueno, yo me despido deseándoles una semana de éxitos, un fin de semana tranquilo, y que sus actividades integradoras sean las mejores como han sido hasta ahorita en las semanas anteriores, y que ustedes concluyan con éxito su semana 3, y desde luego pues la finalidad es que su módulo 9 lo concluyan de la manera más tranquila y exitosa que se pueda tener. Pues bueno, buenas noches a todos. Se despide su facilitador Jesús Eduardo Román Sánchez. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto por medio de plataforma. Buenas noches a todos.